La selección de balonmano de España es el equipo formado por jugadores de nacionalidad española, que representa a España a través de la Real Federación Española de Balonmano que la dirige, en las competiciones oficiales organizadas por la EHF, IHF y Comité Olímpico Internacional. España es una de las grandes potencias del balonmano y una de las selecciones más laureadas, habiéndose proclamado bicampeona mundial en 2005 y 2013, y bicampeona europea en 2018 y 2020. Además, en Juegos Olímpicos ha logrado 4 medallas de bronce en Atlanta 1996, Sydney 2000, Pekín 2008 y Tokio 2020. Historia. España disputó su primer partido de balonmano el 15 de abril de 1953. Fue un encuentro amistoso que se disputó en Madrid frente a Suecia, con victoria sueca por 12-23. Años antes, sin embargo, ya se había formado una selección española de balonmano a 11. El 13 de noviembre del mismo año disputó su primer partido oficial, en un partido clasificatorio para el Campeonato del Mundo de 1954. La selección española cayó derrotada en Nantes por 23-11 ante el combinado francés, quedando así eliminada. Su debut en un campeonato oficial llegó 4 años después, cuando fue invitada a participar en el Campeonato del Mundo de 1958, disputado en la RDA. La selección española debutó con derrota por 31-11 ante el equipo sueco, vigente campeón que terminaría por revalidar el título. En su segundo partido, España consiguió su primera victoria ante la selección finesa con un marcador de 19-16. Tras perder el tercer partido de la fase de grupos ante Polonia, España quedó eliminada. Durante los años 60, el equipo español quedó eliminado en todas las fases de clasificación para los grandes campeonatos. Sus verdugos en las eliminatorias para los campeonatos del mundo fueron la selección francesa, húngara y yugoslava. El primer éxito en las fases clasificatorias llegaría en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, cuando el balonmano volvió a ser deporte olímpico 36 años después. La fase de clasificación europea se disputó en marzo de 1972 en territorio español, donde 16 selecciones se disputaban las 5 plazas restantes, después de que las 8 mejores selecciones obtuvieran el billete directo en el Mundial de 1970. En la fase previa, disputada en Granollers y Sabadell, España derrotó a Suiza, Luxemburgo y Gran Bretaña. La segunda fase se disputó en Barcelona, siendo la selección española superada por los combinados soviético y polaco. Así pues, la quinta y última plaza para la cita olímpica se decidió en Madrid, en un partido en que el equipo español derrotó a Bulgaria por 18-15. Una vez en tierras alemanas, el equipo español perdió sus 3 partidos de la fase de grupos ante los anfitriones alemanes, Rumanía y Noruega, quedando 15ª, en penúltimo lugar. Sin embargo, desde ese momento el equipo español solo ha quedado eliminado en 2 fases clasificatorias, las de los Juegos Olímpicos de Montreal 76 y Río 2016. La española fue una selección de segundo orden hasta finales de los años 1970. La consecución del Mundial B de 1979 fue el primer gran punto de inflexión, que situó a España en la primera división del concierto balonmanístico internacional. En los años 1980 ya no solo logró clasificarse para todas las grandes competiciones, sino que empezó a luchar por entrar en semifinales. A mediados de los años 1990, se vivió uno de los mejores momentos del balonmano español cuando se ganaron las primeras medallas en las grandes competiciones internacionales, siendo a mediados de los años 2000, cuando España se consolida como potencia del balonmano, tras proclamarse campeona del mundo en 2005 y subcampeona de Europa en 2006. Campeones mundiales en 2005. España disputó en Túnez del 23 de enero al 6 de febrero de 2005, el 19º Campeonato Mundial. El conjunto español acudió a la cita mundialista de la mano del seleccionador nacional Juan Carlos Pastor, que había relevado 2 meses antes en el cargo a César Argiles. En la primera fase de esta competición, España quedó encuadrada en el grupo C,
junto a las selecciones de Croacia, Suecia, Argentina, Japón y Australia. El equipo español mostró un excelente juego y, a excepción de una ajustada derrota ante la selección con la que se encontraría en la final, la selección croata, ganó todos sus partidos. En la segunda fase, a la que pasaron 12 selecciones, se dividieron en dos grupos de 6 selecciones, quedando España encuadrada en el grupo 2, junto a las selecciones de Alemania, Suecia, Serbia y Montenegro, Croacia y Noruega. Superadas las dos fases de grupos, España pasa a las semifinales de la competición, enfrentándose a la selección anfitriona de Túnez, a la que derrota 33-30 y pasa a su primera final de la historia en la competición. El 6 de febrero de 2005, España se proclama finalmente campeona del mundo ante Croacia por 40-34, en la final disputada en el pabellón de Rades. El equipo campeón del mundo estuvo formado por David Barrufet, José Javier Hombrados, Juanín García, Albert Rocas, Mariano Ortega, David Davis, Iker Romero, Raúl Entre Ríos, Alberto Entre Ríos, Mateo Garralda, Demetrio Lozano, Fernando Hernández, Rubén Garabaya, Chema Rodríguez, Juancho Pérez, Rolando Uríos, y como seleccionador Juan Carlos Pastor. Bicampeones mundiales en 2013. España disputó como anfitriona por primera vez en la historia un campeonato mundial, celebrado del 11 al 27 de enero de 2013. El equipo nacional fue cabeza de serie del Grupo D, y disputó sus 5 encuentros de la primera fase en la Caja Mágica de Madrid. Se impuso a sus 4 primeros rivales, Argelia, Egipto, Australia por 51-11 y Hungría, cayendo en el último ante la selección croata por 25-27, que sin embargo posibilitó un lado del cuadro de eliminatorias más favorable. España disputó sus partidos de octavos y cuartos en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, imponiéndose a Serbia y Alemania. En la semifinal disputada el 25 de enero, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, se impusieron a la selección eslovena por 26-22. El 27 de enero, España volvió a proclamarse campeona mundial por segunda vez en su historia, en la final disputada en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante Dinamarca, por un aplastante 35-19. Sar el Príncipe Felipe, fue el encargado de entregarle el trofeo al capitán de la selección, Alberto Entre Ríos. Este oro mundial, fue la 10ª medalla en la historia de la selección absoluta masculina, entre los 3 grandes campeonatos, Olimpiadas, Mundiales y Europeos. El equipo campeón del mundo estuvo formado por Arpad Tervik, José Manuel Sierra, Albert Rocas, Aitor Ariño, Víctor Tomás, Carlos Ruesga, Daniel Sarmiento, Antonio García, Alberto Entre Ríos, Joan Cañellas, Viran Morros, Valero Rivera, Ángel Montoro, Jorge Maqueda, Gedeón Guardiola, Julen Aginagalde y como seleccionador Valero Rivera. Campeones continentales en 2018. España disputó en Croacia, el 13º Campeonato de Europa del 12 al 28 de enero de 2018. En la primera fase, España quedó encuadrada en el Grupo D, con sede en Varadin, junto a Chequia, Hungría y Dinamarca. Debutó con victorias ante Chequia por 32-15 y Hungría por 25-27, cayó ante Dinamarca por 22-25, pero concluyó líder de grupo. Clasificó a la segunda fase con Dinamarca y Chequia, que junto a Macedonia, Eslovenia y Alemania, conformaron el Grupo 2. En el primer partido de la segunda fase, ganó a Macedonia 20-31, cayó 31-26 ante Eslovenia y se impuso en el tercer y determinante encuentro ante la vigente campeona europea Alemania, por 27-31. Superadas las dos fases de grupos, España pasa a las semifinales de la competición, enfrentándose en Zagreb a la exacampeona mundial Francia, a la que derrota 23-27, logrando el pase a su quinta final en la competición. El 28 de enero, España se proclama finalmente campeona continental, tras derrotar por un contundente 29-23 a Suecia, en la final disputada en el Arena Zagreb.
El equipo campeón de Europa estuvo formado por Arpad Tervik, Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Ángel Fernández, Aitor Ariño, Ferran Solé, David Balaguer, Valero Rivera, Daniel Sarmiento, Joan Cañellas, Raúl Entre Ríos, Viran Morros, Julen Aginagalde, Gedeón Guardiola, Adrià Figueras, Eduardo Gurbindo, Yosu Goñi, Alex Duisebab, Daniel Duisebab y como seleccionador Jordi Rivera. Bicampeones continentales en 2020. España disputó como vigente campeona continental, el 14º Campeonato de Europa, del 9 al 26 de enero de 2020, albergado entre Austria, Noruega y Suecia. En la primera fase, España quedó encuadrada en el Grupo C, con sede en la ciudad noruega de Trondheim, junto a los combinados de Alemania, Países Bajos y Letonia. Logró el pleno de victorias tras imponerse 33-22 a Letonia, 33-26 a Alemania y 25-36 a Países Bajos, clasificando a la segunda fase con Alemania, que junto a Chequia, Austria, Bielorrusia y Croacia, conformaron el grupo y con sede en Viena. El equipo nacional se impuso en sus 3 primeros encuentros, asegurándose el primer puesto tras empatar en el cuarto 22-22 ante Croacia. Tras superar las 2 fases de grupos, España alcanzaba en Suecia su 5ª semifinal consecutiva en la competición, imponiéndose a Eslovenia por 34-32 y consiguiendo el pase a su 6ª final europea, 3ª consecutiva. El 26 de enero, España revalidó invicta el título de campeona continental, tras vencer 22-20 a Croacia, en la final disputada en el Tele2 Arena de Estocolmo. El equipo campeón de Europa estuvo formado por Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Ángel Fernández, Aitor Ariño, Ferran Solé, Aleix Gómez, Raúl Entre Ríos, Daniel Sarmiento, Joan Cañellas, Viran Morros, Yosu Goñi, Jorge Maqueda, Alex Duisebab, Daniel Duisebab, Julen Aginagalde, Gedeón Guardiola, Adrià Figueras y como seleccionador Jordi Rivera. Historial. Juegos Olímpicos. Campeonato del Mundo. None. Campeonato de Europa. None. Palmarés. None. Juegos Olímpicos. Campeonato del Mundo. None. Campeonato de Europa. None. Juegos Mediterráneos. None. Supercopa de Naciones. None. Jugadores. None. Última convocatoria. None. Jugadores históricos. None. Por décadas. None. Por partidos jugados. None. Por goles anotados. None. Entrenadores históricos. None. Por partidos entrenados. None. Categorías inferiores. None. Selección sub-21. None. Selección sub-19. None. Selección sub-20. None. Selección sub-18. None.